was born to hold you tight, kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Oh, 'cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, 'cause oh, the sun will keep on burning. Oh, spend your life with me, you baby, spend your life with me. Hola, hola, Dios te bendiga. Qué gusto que es estar otra vez compartiendo con todos vosotros este programa. De esta manera damos comienzo a un nuevo programa viajando por el mundo. Y bueno, te cuento que para mí es un gusto, una alegría poder estar nuevamente compartiendo con todos vosotros. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos aquellos que en este momento nos están sintonizando de tantas maneras diferentes, a través de radio, televisión, vida y también a través de las distintas plataformas que nos reciben por internet. Y bueno, les comento que hoy vamos a viajar a Perú, un viaje precioso que te animamos a que no te lo pierdas, que nos acompañes en este viaje porque vamos a ver muchas cosas preciosas y sorprendentes. Sin más demora, quiero presentar aquí a mis compañeros contertulios. A mi derecha, en primera instancia, lo tengo a Diego Pereira. Dios te bendiga, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días, Dani. La verdad que muy buenos días, audiencia. La verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, expectante de todo lo que tiene Perú y la verdad que es una sorpresa hermosa, gratificante, poder viajar y poder conocer este precioso país. Muy bien, y a mi derecha también, pero en segunda instancia, lo tenemos a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Pastor? Diego, contento de poder viajar hoy a este hermoso país y, bueno, sobre todo aprender toda la diversidad y la riqueza que vamos a descubrir en este día. Perfecto, muy bien. Ya sin más demora vamos a adentrarnos un poquito ya en el programa. Hacemos una pequeña reseña. Ya sabéis que tenemos 3 secciones en este programa y justamente vamos a comenzar con esa sección Conociendo el Lugar. Allí Diego nos va a llevar un poquito de la mano y nos va a mostrar todos esos lugares tan preciosos que tiene Perú y lugares sorprendentes realmente, así que está muy atento, ¿no? para ver los distintos lugares que vamos a visitar en este programa. Y después nuestro hermano Daniel nos va a hablar de su gente, ¿no? La idiosincrasia, el idioma, algo que es muy importante, la comida peruana, ¿no? Dicen que es una de las, por lo menos de América, la cocina más importante de América, casi, ¿no? Sí. Es tremendo por la cantidad de platos y que hay. Hay que ir a Perú. Sí, definitivamente. Claro. Se va a abrir el apetito viendo este programa. Muy bien, y después vamos a ver su situación religiosa, la cantidad de religiones que hay. Vemos ahí que hay una movida muy fuerte con todo lo que es de la tierra, la parte indígena, ¿no? Como, todo eso en cierta manera ha influenciado y sigue influenciando actualmente prácticamente en todas las religiones que aparecen, que van surgiendo allí en Perú, ¿no? Es como que están todas bañadas con ese tinte de esa vida que vivieron los antiguos allí en Perú, ¿no? Así que bueno, sin duda que va a ser un programa muy interesante y por eso te invitamos a que no te vayas, porque ahora sí que viene lo mejor. Diego, cuéntanos un poquito. Muy bien. Llévanos de la mano a todos esos lugares tan preciosos. Acompáñenme a disfrutar de este precioso viaje, ¿no? Que es Perú, ¿no? Y significa en quechua, tiene 2 lenguas importantes, ¿no? El quechua y el aymara, ¿no? Y en las 2 se dice Pirú. Es con W o con W termina la palabra Pirú, se dice en esas lenguas, ¿no? Y es un país que tiene una larga, una extensa línea transversal, ¿no? Por ejemplo, tiene como 7.000 kilómetros de largo Perú. Y si nos ponemos a pensar desde aquí a Europa, podríamos llegar desde aquí hasta, por ejemplo, Polonia, el norte de Polonia, podríamos tanto, y más también, ¿no?
O sea, que tiene una extensión que a veces cuando vemos los mapas no nos damos cuenta, pero tiene una larga extensión en sus costas, ¿no? Está al borde del Océano Pacífico y bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia, ¿no? También Brasil está al este y Bolivia y Chile al sureste. Como vemos aquí en estos videos, su territorio se compone de diferentes relieves, ¿no? Mesetas, altas cumbres, y tiene una de las cumbres más altas de la cordillera de los Andes, ¿no? Así que bueno, pero no podemos dejar de lado la historia que tiene Perú, ¿no? Perú fue, en realidad, hoy es Perú, ¿no? Pero en su momento Cusco fue la capital del Imperio Incaico. Entonces podemos decir que no es un país nuevo como lo puede ser en Sudamérica, lo puede ser Uruguay, lo puede ser Argentina, que son los denominados países nuevos, sino que tiene una historia, ¿no? Y tiene una historia que va más allá de los 3000 años antes de Cristo. Me gusta cuando dicen en la historia antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Es un país que tuvo 4 independencias, ¿no? Podemos decir que una fue declarada el 28 de julio de 1821, hace 200 años. La otra, constituida, fíjate, una declarada, una constituida, el 20 de septiembre de 1822, una consolidada, ¿no? Que dice, bueno, esta es la definitoria, el 9 de diciembre de 1824, 3 años después de la primera, y reconocida el 14 de agosto en 1879, muchos años después, por muchas cosas, ¿no? Y fijaos que aquí entra en acción un personaje, ¿no? En la libertad del Perú, porque decimos, ¿no? Tuvo varias independencias, ¿no? Independencia de ellos mismos, después del Imperio Español, con el cadete murciano. Wow. El gran cadete murciano fue el general José de San Martín, el gran libertador de las Américas, ¿no? Entonces, cuando fue la primera vez, en 1821, fue el primer encuentro a liberarse, ¿no? Y se consolidó en la batalla de Ayacucho con el general San Martín a la cabeza, ¿no? Para que entendamos un poco la historia que tiene Perú, ¿no? Una historia de muchos años. Tiene una superficie de 1.285.000 kilómetros. Es grande. Y está en el número 19. Está en el número 19 de las superficies del mundo. Fijaos que podemos decir es mucho más grande que España. Bueno, si nos ponemos a buscar, tiene mucha importancia. Ese punto alto que yo les decía tiene 6.757 metros de altura, ¿no? Aquí tenemos el pico más alto que no llega a los 4.000 metros. Fijaos, 6.700, o sea, son alturas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Yo decía, perdone, entre fronteras tiene 7.000 kilómetros cuadrados, pero de costa tiene 3.000 kilómetros, que es lo que decía que llegaba hasta ese lugar, ¿no? Desde España, ¿no? Podemos decir hasta Polonia. Es alto. Y la moneda del Perú es el sol, y tiene todo mucho que ver con todas sus creencias, con su cultura, con su idiosincrasia, con todo lo que lleva por detrás, ¿no? Y tenemos ahí el escudo, tenemos dónde está ubicado, tenemos la bandera que es blanca y roja, ¿no? Del lado vertical, y tenemos en el escudo, que nos llama la atención, que tiene una llama, ¿no? Y tiene ahí, bueno, una especie de cuerno, pero con monedas de oro, porque el oro era una explotación importante en el Perú, ¿no? Ahora, para ir al Perú, ¿cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta viajar, no? Porque decimos, me costó un Perú, ¿no? Es una frase. Lo que pasa que habrá venido de ahí, ¿no? ¿Será? Que cuesta. Tendríamos que verlo. Mirá, no me he dado cuenta de ese detalle, pero para la próxima lo decimos. Es un viaje que, por ejemplo, desde Madrid, desde aquí, desde Europa, tiene un tiempo de 11 horas, ¿no? Ahí hemos buscado fechas, 20 días más o menos, y hemos encontrado, por ejemplo, si viajásemos el 8 de diciembre hasta el 24, fíjate, los días que son festivos
son baratos. Ujú. Por ejemplo, tenemos que el día 8 de diciembre cuesta 252 euros, pero el día 16 de diciembre cuesta casi el doble, ¿no? Viajar el 18 de diciembre cuesta 600 euros, 626, solo la ida. Pero si juntamos la ida y la vuelta yendo el 8 de diciembre y el 24, nos cuesta 630 euros, pero solo la ida nos costaría el 18 de diciembre 626, 4 euros, ¿no?, de diferencia que podemos ir y volver si sabemos utilizar los buscadores, ¿no? Y bueno, ahora lo importante, lo más lindo, ¿qué podemos visitar en el Perú? Y a mí se me hizo difícil. Se me Tantas hizo cosas. difícil porque tuve que dejar de lado Hay varias muchísimos cosas. lugares, ¿no? Es para maravilloso. visitar. Es muy... Y aparte lugares emblemáticos tiene, ¿no? Que podemos combinar la importancia y relevancia de un lugar, ¿no? Siempre que vayamos a un lugar o elegir un sitio, tenemos que fijarnos la relevancia que tiene, el punto histórico. ¿Qué pasó en este lugar, ¿no? Y si nos ponemos, y algo que les queremos enseñar o compartir, ¿no? En el punto que estés, fíjate lo que ha pasado en la historia y te vas a dar cuenta que estás en un lugar importante, ¿no? Te vas a sorprender de todos los lugares, ¿no? Bueno, el que se lleva la palma en... El que va a Perú y no va a ese y sitio, no va a ese sitio, no ha ido a Perú. no ha ido a Perú. ¿no? Sabemos que Lima es la capital, ¿no? Y que tiene también su historia, pero no deja de ser una metrópoli que tiene sus cosas, ¿no? Como todas las demás. Pero si vamos a lugares a nivel estructura, paisaje e historia, no podemos dejar de visitar las ruinas del Machu Picchu, ¿no? La ciudad, la ciudad perdida de los incas, ¿no? Y es considerada una de las 7 maravillas Wow. del mundo, ¿no? Es un lugar más que imprescindible. Se encuentra a 130 kilómetros de Cusco y a otras 4 horas desde Lima, ¿no? La forma más mística de ir es haciendo el camino del Inca. Ahí tenemos unas fotos, unos cerros de colores que están preciosos, que podemos caminar durante 4 días, ¿no? Y dice, son los más de 40 kilómetros en 4 días a través de caminos y escalones de piedras milenarios, bosques frondosos. Seguro que te encontrarás alguna llama por ahí también, ¿no? La llama que te llama, ¿no? Entonces tenemos lugares, unas vistas, podemos ver la historia, podemos ver cómo construían, cómo edificaban, cómo cultivaban, ¿no? Porque está el sistema de andenes donde ellos cultivaban y aprovechaban al máximo la tierra, ¿no? Fueron pioneros en lo que fue la agricultura y el cultivar productos para poder sostenerse, ¿no? Aparte, para construir esa ciudad, ¿no? Esas ruinas que se ven, fíjate que son de tiempos, ¿no? Digamos... Son milenarias. Son milenarias y fíjate con la limitación que tenía la gente en aquel tiempo para construir. Tú dices, bueno, ¿cómo llegaron a esta gente a edificar algo así, ¿no? Sí. Realmente, es tremendo. Bueno, los que dicen que fueron, dicen que es una experiencia increíble, el contacto con el ambiente, la atmósfera, la altura con la que está, se vive, es como que hay una desconexión. Impresionante. Y no es de fácil acceso, ¿no? Nosotros pusimos ahí el GPS, pero no hay cómo ir en coche, o sea, sí, pero todavía los mapas es como que para alguien que necesita una guía turística, necesitamos acercarnos a un punto turístico e informarnos para poder llegar, ¿no? Así que tenemos ahí eventos que suceden también Así que, ¿a qué altura está el Machu Picchu? 2.500, a ¿no? 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y Wow. es ahí te falta un poco el aire, ¿no? Otra ciudad que también merece la pena ir es Cusco. Como decía en un principio, fue la capital del Imperio Incaico, ¿no? Y es un lugar que está considerada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Esta antigua capital del Imperio Inca conserva muy pocos edificios, claro, ha sido también colonizada y hay cosas que se conservaron. Antes no se tenía mucha consideración por la cosa antigua, porque claro, algo de hace 5 años atrás, no, esto lo tiro, no me gusta, pero hoy todo se valora de una forma distinta, ¿no? Sabemos que se empieza a escarbar y se encuentran cosas, ¿no? Y se
valoran, ¿no? En ese tiempo quizás los incas, bueno, los colonizadores en este caso, no tuvieron muy en cuenta lo que valía en su momento y empezaron a edificar y quedaron pocas, ahí en la foto lo podemos ver, quedaron diferentes estructuras de lo que fue el Imperio Inca, ¿no? Tenemos también que ellos usaban mucho las piedras, ¿no? En los restos de sus paredes, como la piedra de los 12 ángulos. También está la Plaza de Armas, que es el epicentro de la ciudad, ¿no? De ahí donde salen todos los puntos convergentes a otros lugares, y es el lugar elegido por muchos habitantes para pasar algunas horas por la tarde disfrutando de la vida de Cusco. Bueno, otros grandes atractivos es el barrio de los artesanos, que es muy interesante. Eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que cada punto en un país tiene su lado de los artesanos. Aún te puede gustar más, menos, pero hay, ¿no? En las Ramblas de Barcelona vemos que los artesanos están a flor de piel, en la Plaza del Pintor, en París también, ¿no? Pero el barrio el barrio de San Blas, está muy bien para poder visitar. No, Fíjate que eso es una atracción turística también, ¿no? El hecho de artesanos del lugar, ¿no? Sí. Porque te hacen cosas que son típicas, ¿no? del país. Exactamente. Y bueno, casi siempre cuando tú viajas a algún lugar siempre te quieres traer algo que es típico del lugar, ¿no? Y sobre todo que siguen trabajando quizás los más tradicionales con la técnica de toda la vida, con la que hayan aprendido de sus antepasados, ¿no? Claro. Eso también es un atractivo o un aliciente que se le añade a esos lugares turísticos. Claro, la técnica, porque tú dices, ¿cómo es que yo lo haría de otra forma? Y ellos lo hacen a una manera que nos sorprende, ¿no? Y también tenemos, en estos restos de los incas, tenemos el Templo de la Luna, fijaos, el Convento de Santo Domingo y el que está construido sobre el Templo del Sol, ¿no? O sea, está el Templo de la Luna, el Convento de Santo Domingo sobre el Templo del Sol. Eso tenía mucha importancia sobre lo que eran los astros, ¿no? Estaba el dios de la luna y el dios del sol. Por eso la moneda también deriva de ahí, ¿no? De la afinidad que tenían, la deidad que era el sol para ellos, la importancia. Porque claro, en la ruina del Machu Picchu había muchas cosas que estaban marcadas por el sol, por la sombra. Incluso hay relojes del sol, ¿no? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de conocer algún reloj del sol. Son impresionantes. Te van marcando por la sombra la hora que es. Algunas veces más fuerte, otras veces menos, pero marcan, ¿no? Y aquí en Cusco podemos ver que ellos tenían una visión cósmica de las cosas, ¿no? Del mundo andino. Dice que era su división en dos mitades, la del Hanán y la del Jurín, arriba y abajo, una de las cuales a su vez se subdividía nuevamente en dos mitades, ¿no? Ellos veían cómo el sol, cómo era tan importante, ¿no? Y un reflejo de la división del imperio en 4 partes, ¿no? Que bueno, tiene unos nombres que son difíciles, ¿no? A ver si te atreves. No, perdonen, no me lo he podido memorizar, ¿no? Pero lo voy a leer, dice Chincha y Suyo, Anti Suyo, Colla Suyo y Conti Suyo. Era todo suyo. Y la ciudad estaba dividida, ¿no? Y después tenemos los lugares sagrados, ¿no? O se llamaban huacas. Se llaman lugares sagrados o huacas de Cusco, ¿no? Y era un sistema complementario de organización espacial de la época. Fíjate que ellos, todo lo que eran las lunas, las constelaciones, eran pioneros en esas visiones y de ahí sacaban sus conclusiones, ¿no? Líneas imaginarias que irradiaban desde el Templo del Sol en dirección a los 4 suyos estos, y que enlazaban con los santuarios o templos de Cusco. Estaba todo armado en base a la sombra, las líneas que irradiaban a través de ellos, ¿no? Y el número de huacas y lugares sagrados generalmente eran utilizados como santuarios, ¿no? Dicen que hay como 333 huacas. Y uno debe recordar que los incas tenían como lugares sagrados no solo los templos como el Coricancha, sino también los sitios donde nacieron los gobernantes, así como los lugares donde se dejaron sus reliquias. Y vemos que los incas tenían devoción por las piedras, por los manantiales, por los ríos y por los lagos. Ahí podemos ver
en las fotos, ¿no? Que ellos conservaban mucho lo que eran las estructuras de las piedras, Y ¿no? aparte los Porque adoraban también. los adoraban a las piedras. Como dioses, sí. Otro punto importante que podemos ver es el lago Titicaca, ¿no? A mí me llama la atención que está a 3.800 metros de altitud, ¿no? Y este es un lago inmenso en el que las aguas tranquilas azules se confunden con el cielo. Qué bonito. Lo que te debe llamar la atención ahí debe ser las profundidades que deben tener, ¿no? No, Porque te imaginas que es un lago que está arriba entre las montañas, Sí. ¿no? Impresionante. Y las profundidades y las alturas que tienen. Una vez en un lugar nos metimos en un lago, hacía un calor terrible y cuando nos metimos el agua estaba Congelada. a 1 grado. No estaba congelada porque si no entrábamos, pero que estaba a 1 grado. Era Eso pasa en los lagos neperianos allí en el sur de Argentina, Sí. ¿no? En toda esa zona es la zona de los lagos, de los 7 lagos que le llaman, y son lagos que el agua viene de los deshielos y está en medio de la montaña, ¿no? Sí. Hay profundidades que son profundidades como la del mar, digamos, ¿no? Sí. El que se ahoga ahí ya tocan Ay, la trompeta y lo Arriba. despiden, ya ni lo buscan, o sea, Claro. porque es imposible. Claro. Y una de las cosas que también me llamó la atención es que también no hay un problema, un litigio, pero sí que también está dividido el lago Titicaca, ¿no? Una parte pertenece a Bolivia y la otra parte pertenece al Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué yo lo pongo en el Perú? ¿Por qué? Porque la mayor parte del lago está en lo que es Perú. en los límites del Perú, ¿no? La gran mayoría, pero del lado de Bolivia también es precioso, ¿no? Y se puede acceder ahí también. Y la última que les quiero compartir es Nazca. Uno de los grandes misterios arqueológicos de la historia se encuentra en la zona cultural de Nazca, ¿no? En las que los habitantes crearon las líneas de Nazca, quitando las piedras rojas y dejando la arenisca blanca de debajo, formando así unos enormes geoglifos con figuras humanas, animales, geométricas, que solo son visibles desde el aire, ¿no? Ahí vemos a alguien que está viajando y podemos ver que solamente estas grandes imágenes se pueden ver a lo lejos. Realmente impresionante, la verdad que se ve. Porque desde cerca tú no las puedes apreciar. Entonces, No, incluso si estás ahí mismo, ¿cómo haces para...? Estamos viendo ahí las imágenes y tienes que estar a una cierta altura para poder ver, digamos, las distintas siluetas, ¿no? De lo que está allí dibujado, ¿no? Sí, aparte tiene mucho que ver con los dibujos que se hacían antes con el arte rupestre, ¿no? Que se marcaban diferentes historias, ¿no? En las paredes se escribían y se hacían dibujos así no muy perfectos, ¿no? Pero sí que marcan ahí una intriga, ¿no? De por qué están hechas esas imágenes. Pero no son... No es para dejar de ir a verlas. Lo que sí es un poco más caro, porque, hombre, uno va a otro país y tiene que contratar otro vuelo, ¿no? Claro. Que no es quizá hacer un vuelo, por ejemplo, de aquí de Madrid a Holanda, que es una línea que va y viene, puedes contratar un vuelo de 30 euros, ¿no? Quizá O sea que para ver eso tenés que subirte a un avión sí o sí, ¿no? Sí, O una avioneta o un helicóptero. Sí, porque está lejos y aparte hay que hacer no es fácil llegar a esos lugares, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene Perú, ¿no? Tiene la diversidad de cosas, pero son estos lugares que si vamos un día a Perú, bueno, ahora estamos viajando por ahí, no dejar de visitarlo, ¿no? Y nos llevamos en nuestro recuerdo, en nuestras retinas, unas lindas imágenes. Okay. También hay playas, tiene una costa de 3.000 kilómetros Perú, pero bueno, playas vemos por todos lados, ¿no? Pero estas estructuras no siempre. Claro. Yo creo que fíjate que nosotros estamos acostumbrados, en cierta manera, aquí en España, a que en España hay mucha sierra, muchas montañas y todo, pero claro, son montañas pequeñas, ¿no? Lo imponente que tienen estas montañas que son espectaculares de grandes, ¿no? Y la altura, etcétera, etcétera, ¿no? No, claro, Eso es ahí tremendo. tienen un nivel, ¿no? De sierras a tal altura y después ya vienen las montañas que son más altas. Claro. A nosotros nos parecen que son montañas, ¿no? Pero son pequeñas sierras
pero las montañas son... Altísimas. Estas, fíjate la de Huascarán, a 6.757 metros. Wow, impresionante. ¿Quién sube A ahí? 200 metros menos que el Aconcagua, que es el punto Que es el más alto de América, más alto ¿no? de América, ¿no? Así que bueno, Perú tiene todo eso. Y también la altura te da Claro. una impresión, ¿no? De una montaña. Muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias a Qué ustedes. hermoso viaje allí por Perú. Pero bueno, vamos a ver cómo es su gente, ¿no? Daniel, cuéntanos un poquito cómo es el peruano. Pues fíjate que en cuanto Diego también estaba compartiendo esto, me gustaría comenzar diciendo esto, que en Perú podemos encontrar pues una diversidad étnica y también lingüística. Vemos que es un país multicultural. Pero quiero arrancar con algo que leía mientras investigaba, que dice que de acuerdo a la autopercepción de cada individuo, ellos se consideran, o podríamos decir que el Perú se divide en dos poblaciones, ¿no? Una, que es el 60%, que ellos se consideran mestizos, pero luego está el otro 40%, donde están los diferentes grupos indígenas y algunos de los más importantes, porque son muchísimos, pero podemos encontrar, por ejemplo, los quechua, aymaras, las etnias amazónicas y, por último, los afrodescendientes. De aquí, pues bueno, ese sería, digamos, el 40% que nos resta, pero dice que actualmente en el Perú existen unos 55 pueblos indígenas, lo cual me parece algo bastante llamativo, ¿no? O sea, un pueblo con tantas diferencias étnicas, me parece muy bonito también, ¿no? Muy enriquecedor. Aquí podemos ver algunas imágenes en cuanto a la tribu de los aymaras. Fíjate, en el mismo país, pero cada tribu pues tiene su propia vestimenta, tiene sus propios rasgos, ¿no? Que lo hacen característicos y diferentes del resto. Tenemos Son distintas razas, ¿no? Como son. Sí. Mira, tenemos los amazónicos, por ejemplo, con esas flores en la cabeza. Me recuerda un poco a quizás un estilo más hawaiano, por así decirlo. Luego tenemos los afrodescendientes, que estos son los descendientes de los que quedaron, los que ya fueron libres, los que eran esclavos de África. Y bueno, ellos se distribuyeron por la zona y también formaron su propio clan. Y por último tenemos los mestizos, que ya, bueno, como decía antes, es el 60% de la población, la cual se identifica como yo soy mestizo, ¿no? Esto es pues, a rasgos generales cuando se le pregunta a las personas. Pero también en cuanto al lenguaje, digamos que también está distribuido entre un 20 y un 80%. Así, y eso está distribuido de la siguiente manera. Por ejemplo, el 16,3% de la población del país dice que tiene como lengua materna un dialecto nativo y principalmente ese dialecto es el quechua. Luego tenemos a los aymaras con un 1,7% y un 0,8% de alguna lengua de la Amazonía. Por lo tanto, ahora el otro 82,6% que nos resta, ellos sí que dice que tienen el lenguaje castellano como lengua materna. Y esto es un dato curioso también que recogía en cuanto a un estudio sociológico. Dice que este estudio fue realizado por el Instituto de Integración de Perú y en él se estudiaba dos rasgos característicos que se pueden encontrar ya a rasgos generales en el peruano. Decía este estudio que el peruano se caracteriza por tener dos identidades. Una, está el carácter del peruano, el cual es el peruano respetuoso, y el segundo, el peruano desubicado. Esto me causó un poco de gracia porque, bueno, lo describían de estas dos maneras, ¿no? Pero dice que esta encuesta fue realizada... Bueno, yo conozco un peruano que es respetuoso, ¿no? Tenemos David Tartarian, que es respetuoso. Los que conocemos, afortunadamente, yo creo que están en esta categoría. Pero dice que la encuesta fue... respetuoso. Sí, en la de respetuoso. Claro, Dice, no te metas con un irrespetuoso que te agarra en la esquina y te dice, oye, ¿tú qué dijiste? No, ya te lo explica. Por eso decía que es un dato curioso mientras estaba buscando la información para este día, pues esto me pareció muy interesante. Nos dice que la encuesta fue realizada a aproximadamente a unas 2.200 personas a nivel nacional y concluye que ambas identidades se encuentran en mayor o menor medida en la sociedad, pero que incluso pueden convivir, pueden coexistir juntas. Dice, el investigador Jorge Yamamoto de la Pontificia Universidad Católica del Perú hizo un análisis
explicando los resultados que este estudio sociológico ofrecía. A la conclusión que él llegaba es que el peruano respetuoso es empático, tiene respeto por los derechos de los demás, es culto en su manera de comunicarse y también en su manera de relacionarse, pero que el peruano desubicado, aquí que no se me enfade ningún peruano, ¿vale? Esto, como decía, lo he recogido de este estudio, dice que el peruano desubicado es egoísta, envidioso y chismoso. Bueno, a ver, también están en todos lados. Sí, esto, a eso es lo que iba. O sea, que tampoco es que concluye mucho este estudio de momento, ¿no? Pero que el desubicado es así, egoísta, envidioso y chismoso. Busca su propio provecho, incluso a costa de los demás. Es infeliz ante los logros del otro y los descalifica si ve oportunidad de hacerlo. Pero seguía este hombre investigando más y dice que a la conclusión también que llegó que los factores que influyen en la identidad del peruano, o sea, según este análisis, hay 2 factores muy importantes, el cual determina un carácter u otro. Y uno de ellos es, pues, el vivir en la capital. Fíjate tú, ¿no? Es algo cultural también que arrastramos. Para él dice que el peruano que vive en la capital reduce la identidad respetuosa y aumenta la desubicada. En ese sentido, los provincianos tienden a ser, pues, más respetuosos que los limeños. Por otro lado, por eso el de Lima te lima. Ese es un hermano Lima y Lija también. Pero por otro lado, el segundo factor importante es el nivel educativo. Dice que a mayor nivel educativo que tengamos, la identidad respetuosa va reduciendo. Es decir, a mayor nivel de educación que posee, es paradójico, ¿no? Porque tendría que haber sido al revés, ¿no? Cuanto más educación o títulos académicos vas poseyendo, tiendes a ser menos respetuoso con los demás habitantes, ¿no? Así que a la conclusión que podemos llegar con este análisis, cuanto más posibilidades posee un peruano, según este estudio, me vuelvo a ceñir esas palabras, ¿no? Cuanto más posibilidades de alcanzar éxito tiene, pues como que te vuelves menos respetuoso con los demás. Sin embargo, cuanto menos pretensiones tengas, pues es como que sigues conservando ese respeto hacia los demás. Yo creo que, bueno, también en líneas generales el ser humano es así, ¿no? Por naturaleza. Fíjate que una de las cosas que también yo creo que esa línea un poco va sucediendo también en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Porque vemos también algo que sucede, nosotros que somos argentinos y bueno, vemos también en otros países que y de la capital. Hay una diferencia muy grande entre los que son de la provincia Sí. y los que son de la capital, ¿no? Y todo lo que éramos de las provincias, cuando vas a la capital, es como que sientes... Él es provinciano y yo soy de la capital. Pero sí, creo que por eso, en rasgos generales... Por eso tú eras muy respetuoso y yo Bueno, Sabía que me lo iba a decir. Que haya paz, no quería generar debate, pero creo que en líneas generales los seres humanos tendemos eso, ¿no? A pensar que el lugar donde residimos, donde nacimos, es mejor que todo lo demás, Claro. ¿no? Y magnificamos lo nuestro y minimizamos lo de los demás. Sin duda es que en las capitales hay más posibilidades, ¿no? Sí, Lo que es posibilidad de trabajo, de estudio, Exacto. de poder crecer, de poder progresar, cosa que tú tienes un anhelo, un deseo de ser médico. Y, por ejemplo, en diferentes países, por ejemplo en Argentina, no hay universidades en todas las provincias de medicina. Claro. Tienen que ir a Buenos Aires o a Córdoba. Fíjate que pasa en todos lados acá. ¿Qué pasa aquí en España también? En España, fíjate que se van vaciando los pueblos. Claro. ¿Cuántos pueblos hay que se están quedando sin habitantes? ¿Por qué? Porque la gente tiene que emigrar por cuestiones de estudio, Sí. por cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Y vemos que hay como un vaciamiento de los pueblos, del campo, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso es algo que se repite, ¿no? Pienso yo, casi en todas partes. Sí. Y hay gente que, por ejemplo, en esto, ¿no? En vez de decir es de tal lugar, miente y sabe y dice, no, yo no soy de tal lado porque dice de una provincia que no es tan pobre. Claro. Hay provincias que son muy pobres y dicen, no, yo no soy de ahí. Porque por más que tú caigas en una todoterreno o en un tal y dices que eres de esa provincia... Siente el menosprecio de otros. Lo sienten, aún teniéndolo todo diciendo, fíjate. Sí.
diciendo que es de ese lugar, se siente menospreciado. Sí. Pues bueno, para continuar un poco, ¿no? Al margen de este estudio sociológico. Ahora tenemos que ir a la parte más importante. Sí. Pues, la gastronomía, ¿no? Claro, pero quería concluir con esto, ¿no? Decir que la mayoría de las personas peruanas se definen y se autodefinen también como personas familiares, creativos, apasionados, ahorradores, emprendedores y multiculturales. Y estas dos son las últimas que, por así decirlo, estas dos características son las que nos dan paso a nuestra última sección y más importante, ¿no? Como decía antes el pastor, y es la gastronomía peruana. Dicen que Lima es conocida como la capital gastronómica de América. Wow. Fíjate, o sea, la importancia que puede llegar a tener su cocina. Dice que es una de las cocinas más importantes, no solo en América, sino que en el mundo, y un ejemplo de cocina fusión. Debido a su larga historia multicultural, es el resultado de la fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú, con sus propias técnicas y potajes, ahora con la cocina hispana en su variante más fuertemente influenciada por 762 años de presencia andalusí en la península ibérica, y con un importante aporte de las costumbres culinarias llevadas de la costa atlántica del África subsahariana por los esclavos. Wow. Posteriormente, este mestizaje se vio influenciado por los usos y costumbres culinarias de los chefs franceses, los cuales huyeron de la revolución en su país para radicarse en un buen número en la capital del virreinato del Perú. Dice, igualmente trascendental fue la influencia de las migraciones del siglo XIX, que incluyó a los chinos, japoneses e italianos, entre otras poblaciones, principalmente las europeas. O sea, vemos la cantidad de fusiones que tiene esta cocina, ¿no? Por lo tanto, es reconocida como dije antes, como la capital gastronómica de América. Y una de las razones por la que se le denomina así es porque posee también algo muy importante, que es el festival de comida pues, más importante de América Latina, conocido como la Feria Gastronómica Internacional de Lima. Wow. Aquí estamos viendo imágenes de la feria multitudinaria que se celebra, pero no solo eso, también posee chef de alto rango, por ejemplo, una de ellas es Pía León, que fue nombrada como la mejor chef femenina a nivel mundial. Qué bonito, ¿eh? También está Virgilio Martínez, el otro chef importante, que fue reconocido como el mejor chef del mundo en 2007, y su restaurante central es reconocido como el número 1 en Latinoamérica y entre los 5 mejores del mundo. Así que Wow. compitiendo con esos chefs de gran categoría, tenemos a un latino también ahí metido, ¿no? En el ajo, como se dice, nunca mejor dicho. Así que desde finales del siglo XX, O en la salsa, está metido ahí en la salsa, ¿no? con las manos en la masa, desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el ceviche, el pollo a la brasa, la causa limeña, el lomo salteado y los platos de cocina chifa constituyen los representantes más populares de la comida peruana, siendo masivo su consumo a lo largo de todo el territorio peruano y existiendo versiones para todas las clases sociales. Esto me gusta porque, bueno, se puede encontrar desde platos muy económicos, un pollo a la brasa, por ejemplo, para la familia económico, pero también pollo a la brasa de alta categoría. Y aquí vamos con los platos principales. No sé cómo vamos de estómago, de hambre, pero esto ya estamos culminando. Yo pero a mí siempre tengo hambre. se me está abriendo el apetito. El primer plato que traigo hoy es el ceviche. ¿Habéis probado? Oh, qué rico. Pero yo no lo he probado por peruanos, ¿sabes? Pues- Lo he probado por ecuatorianos. Yo tuve el placer de probarlo. Mira que a mí no me gusta el ceviche, Ahora el pescado, dejé esto en pie para decirle a un amigo que tengo que es peruano, que se prepare, oye, y que te invite. invítame a comer un ceviche peruano. Pues mira, es un plato ampliamente difundido y declarado no solamente, dice, patrimonio cultural de la nación por el gobierno peruano. Y bueno, la receta básica es la misma en todas las regiones. Es pescado en trozos, zumo de limón, cebolla roja y ají y sal al gusto. Bueno, los pescados utilizados son diversos, ¿no? Incluyen tanto especies como de agua dulce como también de mar. Así que ahí tenemos ese primer plato. El segundo, yo creo que nos suena un poquito más. Pero a veces el pescado a mí me gusta que esté más cocinadito. Hay algunos que lo hacen limón. más crudo. Lo que pasa es que más en el ceviche va medio Sí, crudito. va medio Sí, crudo, sí, ¿no? Pero a mí me gusta. es el limón el que termina de darle De ese cocinar, punto de ¿no? cocción. Según como lo quieras, lo tienes que dejar más o menos tiempo. No, yo le estoy diciendo cómo ya me gustaría que lo haga. Estás dejando caer ahí. Claro. El otro plato es el pollo a la brasa. Este es uno de los platos de mayor consumo en el país y ha sido reconocido como especialidad culinaria peruana por el gobierno
por el propio gobierno el 14 de octubre de 2004. Fíjate Así tiene un día, ¿no? la importancia que tienen los platos, que hasta se les da el reconocimiento, ¿no? Y bueno, consiste básicamente en un pollo eviscerado y macerado en una marinada que incluye diversos ingredientes. Pues se hornea y se hace a las brasas. Dice que los inicios de este plato se señalan en el distrito de Ate de Lima. Su creador fue el suizo Roger Schuller, un criador de pollos y fundador del restaurante La Granja Azul. Ahí, bueno, y otro plato llamado causa limeña, sí lo he probado también por una peruana y está buenísimo. Dice que la causa limeña, o simplemente causa, es un entrante típico y muy extendido de la gastronomía del Perú, que tiene un origen precolombino. Este plato es tradicionalmente elaborado sobre la base de la patata amarilla. También contiene limón, ají amarillo, huevo cocido y aceitunas negras, ingredientes a los que luego se les añadió palta para el relleno o aguacate y la lechuga para la decoración. Esta preparación admite diversas variantes como causa rellena de atún, de trucha, de pollo, de marisco y bueno, otras variedades de carnes que le puedes agregar, pero ahí está también. Tiene una buenísima pinta y el sabor también, lo recomiendo. Qué y bueno. por último tenemos el lomo salteado. Este también es un plato típico de la gastronomía de Perú y consiste pues, en carne de res o de ternera y también lleva como añadido arroz, patatas fritas y es uno de los platos más consumidos y populares del Perú. La palabra, bueno, salteado hace referencia a salteado, sí, en otros países de habla hispana, por ejemplo el del francés sauté, no sé, ahí de francés que me perdonen también, Sauté, que significa sauté. saltar. Es una técnica de cocina china ampliamente reconocida. Y bueno, por lo tanto, los platos salteados son comúnmente conocidos en Perú por tener su influencia en la cocina china. Así que A mí ese plato es el que más hasta ahí, me sí, tira, sí. ¿no? ¿El lomo? El último, sí. El lomo salteado, sí. Claro, lomo Tiene, salteado. pues fíjate, solo he escogido algunos. Este yo y lo sé hacer, ¿eh? Igual que los sitios, tiene infinidad de sitios para conocer, pero también infinidad de platillos. Podemos ver la diversidad y la riqueza, no tanto multicultural que tiene Perú y también en la gastronomía. O sea, creo que no se han quedado cortos diciendo que es de las mejores comidas de América. Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención, que nosotros aquí en España, viendo todas las personas que han emigrado de Latinoamérica, yo creo que gente peruana es de la que menos hay, Sí. ¿no? Porque Yo conozco pocos. yo también, la Mm. verdad que conozco muy poca gente peruana que haya emigrado en estos últimos años a España, como ha pasado con la gente que viene de Ecuador, de de Colombia, Bolivia. de Argentina, de Bolivia, de tantos lugares, pero fíjate que de Perú, Perú, casi nadie, ¿no? claro. Será también que tiene que ver, digamos, con su idiosincrasia Claro. y la forma de vida que tiene quizás el peruano, ¿no? Que no Sí. es tanto de emigrar, ¿no? Sino que es más de su tierra. Es más de su tierra. Sí, 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 exactamente. sí, yo lo Hay, creo también. hay 250.000 peruanos censados en España. ¿Ah, sí? Por ejemplo, en Madrid hay 63.000. Mira, wow. 103.000. En Barcelona, en Cataluña, 65.000. Andalucía, 13.000. Y los que más le siguen, después los que menos, Santander con 3.000. Imaginaos que por ahí, quizá aquí en Murcia, no veremos muchos peruanos, pero Claro. hay Se 250.000. ve que hay Y bueno, no es un gran número, ¿no? Porque hay millones, casi 1 millón de ecuatorianos. Claro, por ejemplo, claro, al nivel de la inmigración comparado con otros países, me parece que debe ser el que menos gente tiene, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Nada, Qué bueno, ha estado toda esa información en cuanto a su gente. Y bueno, ahora me toca a mí que hablemos un poquito acerca de la parte religiosa, ¿no? Y qué más decirte que vamos a ver un poquito las religiones, ¿no? Que se practican en Perú, ¿no? Según dicen que la religión es un componente esencial en la cultura peruana. El 80% de la población se declara católica. Ujú. La Iglesia Católica en cierta manera, goza de un cierto poder político, ¿no? Porque la Constitución ampara, el Estado aporta colaboración, al catolicismo, ¿no? Porque lo exime de los impuestos, por ejemplo, lo que son las iglesias y las propiedades
católicas son eximidas de impuesto, y los sacerdotes son también, en la gran mayoría, son sostenidos por el Estado, ¿no? Así que fíjate el apoyo que tiene la Iglesia Católica por el Estado, ¿no? Y entonces casi la mitad, fijaos, de los centros educativos son gestionados por sacerdotes o monjas, ¿no? Entonces las imágenes de la Virgen y, por ejemplo, de Cristo están presentes en todas las escuelas, en todas las comisarías, en todos los hospitales, aunque se reconoce oficialmente la libertad de culto. Un peruano que no tiene religión es generalmente mal percibido por la sociedad, ¿no? Fíjate. Sin embargo, en muchas partes del Perú, y aquí viene un tema interesante para tener en cuenta, el catolicismo está fuertemente teñido de creencias y prácticas paganas, ¿no? Y también prehispánicas, ¿no? El sincretismo es una de las características esenciales de la religiosidad andina. Así las ceremonias y ofrendas, por ejemplo, a la Pachamama, la Pachamama que le llaman, que es la Madre Tierra, ¿no? Que la tienen realmente como un ídolo allí en Perú, digamos, siguen allí muy vivas, ¿no? Así que hay gente que practica el catolicismo, pero tiene incorporado también en sus vidas un montón de prácticas que tienen que ver con esas religiones paganas que eran, digamos, de los antiguos, que eran de allí, de la tierra del Perú, ¿no? O sea que hacen, por ejemplo, muchas procesiones hacia los santos, pero que muchas de esas procesiones también derivan, en cierta manera, de las ceremonias andinas preexistentes antes de la llegada de los españoles y también de los sacerdotes, ¿no? Allí podemos ver una iglesia muy antigua, digamos, allí en las imágenes. Y bueno, también hablar de otras religiones, ¿no? Como son, por ejemplo, los Apus, que es el espíritu protector de las montañas, ¿no? Inti, que es el dios sol, también muy adorado. Kila, la luna. Todos estos siguen siendo adorados por mucha gente allí en el Perú, tejiendo vínculos entre, como se dice, el mundo de abajo, el mundo del medio, que es el mundo en el cual estamos nosotros, y el mundo de arriba, ¿no? Una dinámica reciente que vemos desarrollarse particularmente en las ciudades, pero también cada vez más en las afueras, en los campos y especialmente también con la gente pobre, es la entrada, ¿no? de la explosión de movimientos protestantes, evangelistas. Entre ellos vienen también los testigos de Jehová, mormones, adventistas, que están construyendo templos, ¿no? Como dice esta información, dice en cada esquina, ¿no? A menudo presentes en los barrios, digamos, más desfavorecidos, ¿no? O sea que la gente más pobre, más necesitada, se aferran, digamos, al Evangelio y a las diversas religiones estas que acabamos de mencionar, ¿no? Allí seguimos viendo algunas iglesias católicas muy, pero muy antiguas ahí en las imágenes. Y, por ejemplo, el 1 de agosto se celebra el Día de la Tierra, ¿no? O sea, el Día de la Pachamama. En las comunidades altoandinas, por ejemplo, acá hay varios países que también que conviven, digamos, que comparten los Andes, ¿no? Esta es una religión prácticamente de los Andes, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, en Perú y en Bolivia y Argentina también, veneran al tema de la Pachamama, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en Argentina se nombra la Pachamama a la mujer más antigua del país, ¿no? Por ejemplo, se busca, digamos, por ejemplo, en las zonas, especialmente en las zonas norte de Argentina, por ejemplo, se declara la Pachamama a la mujer más viejita que está en vida, ¿no? Por ejemplo, se dice, te enteraste que una mujer, cumplió 95 años, ¿no? Quizás es la más viejita de la región. Sí. Bueno, esa es la Pachamama, ¿no? Pero en realidad, la Pachamama, en cierta manera, la traducción se refiere a la Madre Tierra, ¿no? Y en cierta manera, digamos, hay un sector
digamos, de indígenas que celebran la Pachamama y adoran a la Madre Tierra, la tienen realmente como un dios, ¿no? La región de los Andes se caracteriza por su profundo legado cultural y folclórico proveniente de las culturas incas y pre-incas que se expresa en sus fiestas, en sus costumbres y también tradiciones, ¿no? Por ejemplo, es una tradición que continúa desde tiempos ancestrales incas. Muchas personas tienen un estrecho vínculo con la Madre Tierra, ¿no? Que Pachamama es en quechua, ¿no? En realidad. Por lo tanto, el 1 de agosto realizan, fijaos, la ceremonia del pago a la Pachamama, ¿no? Que representa a la tierra en el más amplio, digamos, sentido de la palabra, o sea, a toda la naturaleza que nos provee el lugar y los recursos que necesitamos para vivir, ¿no? Así que la Pachamama es nuestra madre naturaleza, ¿no? Está en todo lugar, pero podemos encontrar lugares especiales a los que los pobladores consideran sagrados, ¿no? Fíjate que una de las fiestas, ¿no? La fiesta de la Pachamama, que fíjate que es el 1 de agosto, dice que se juntan de todos los lugares, vienen, ¿no? A donde se celebra la fiesta y se cava en la tierra, se hace como un recuadro en la tierra, y entonces allí vienen como a pagarle tributo a la Pachamama, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, cuáles son las ofrendas, ¿no? Que le traen a la Pachamama. Por ejemplo, dentro de los ingredientes que necesitamos para realizar ese agradecimiento están la hoja de coca, el feto de algún animal, de preferencia que sea animal andino, algunas monedas, liqya, que es una manta típica con motivos incas, bebidas alcohólicas, mayormente vino, cerveza, cigarrillos y comida. Todo eso Qué combo, lo mamita. meten, todo eso lo ofrendan a la tierra, en ese agujero que hacen, ¿no? Toda la gente viene con sus ofrendas y es el pago del tributo a la tierra que hacen, y eso le ofrendan, y allí es como una Fíjate, como ¿no? una adoración que le hacen Sí. a la Pachamama, ¿no? Representan ahí el ocio, la gula, el exceso en el alcohol, el dinero, la muerte, ¿no? Qué altares más oscuros que levantan. Tremendo, ¿no? Después, bueno, vamos a hablar de los evangélicos en Perú. El 31 de octubre se celebra el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en Perú, y tenemos que los evangélicos en Perú han crecido y están creciendo de una forma muy especial en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es que fue un factor clave la influencia de los evangélicos también en la historia de los derechos civiles del país, ¿no? A través del movimiento evangélico, cristiano evangélico, se han logrado muchas cosas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la legislación modernizadora que permitió superar exclusiones en el Perú desde el siglo XIX se estableció debido a la presencia y si no a la acción directa de los actores evangélicos. Por ejemplo, la secularización de los cementerios, la implantación del matrimonio civil, la libertad de cultos. Bueno, todo eso alcanzaron una gran medida a través de la influencia de los evangélicos. ¿Y qué hablar de la educación? Dentro de la educación también han influenciado muchísimo los evangélicos allí en el Perú. Pero bueno, esta sesión tengo que ir finalizándola, habría muchas cosas para hablar, pero yo me apunté como tema de oración, realmente que es una de las cosas que queremos hacer en este programa, de cada lugar donde visitamos, poder orar, y por supuesto sabemos que hay personas que nos escuchan y que son personas que tienen ese ministerio de interceder, ¿no? Poder dejar la carga de intercesión por esta nación y por este país, y quizás una de las cosas por las que más podemos orar en Perú es que más de 1 millón de peruanos no profesan ninguna religión, ¿no? Según el censo, el porcentaje de ciudadanos sin credo se duplicó en la última década. O sea que cada vez hay más ateos, cada vez hay más incrédulos, ¿no? Y por otro lado, sigue, por decirlo de alguna manera, también creciendo el sincretismo, ¿no? Esa variedad que hay, esas mezclas de religiones que al final, en lugar de adorar a Dios,
terminan adorando a otros que no son el verdadero Dios que nosotros conocemos, ¿no? Así que bueno, Perú, como prácticamente toda la tierra en la cual vivimos, necesita tanto de Dios, necesita tanto del verdadero cristianismo, de la verdadera fe cristiana, de vivir los verdaderos principios del reino. Perú necesita de Cristo, así que vamos a orar. Te invito a que oremos por Perú, para que Dios ponga su mano, para que ya no sigan creciendo el número de ateos, sino por el contrario, oramos para que haya un poderoso mover del Espíritu Santo en Perú y para que en este tiempo muchas personas puedan llegar a Jesucristo, ¿no? Así que, ¿qué les parece si terminamos prácticamente este programa orando por Perú? ¿Lo quieres hacer, Daniel? ¿Te animas a expresar una oración al Señor por Perú? Sí, la verdad es que es impresionante todo lo que has hablado ahora y también sentía, ¿no?, eso, orar por todas esas cosas que se están levantando y cómo, sobre todo, adoramos a la tierra y le robamos la verdadera adoración al Señor, ¿no? Así que, Padre, en este día ponemos todo esto que hemos hablado, lo traemos delante de ti. Pedimos que, sobre todo ese millón de personas que todavía no profesan ningún tipo de creencias, te pedimos que hayan personas que puedan levantarse, Señor, verdaderos cristianos, enfocados en ti, que puedan llevarles el Evangelio a todos aquellos que no te conocen, Señor, pero también oramos para que traigas discernimiento, para que el pueblo cristiano se siga levantando y puedan enseñar a otros, Señor, lo que es la verdadera honra, lo que es realmente adorarte a ti, Señor, el Creador, el verdadero, el único, y no tanto a la naturaleza, a tantas cosas, Señor, al final, como hablábamos, cosas, altares de muerte, los que levantamos, pero también entendemos que son culturas, que son cosas que están arraigadas en el ser humano. Por eso oramos para que en Perú haya un avivamiento, haya un despertar espiritual hacia todas las cosas tuyas, Señor, que pueda venir un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde todos aquellos incluso que adoran a la Pachamama puedan conocerte a ti, conocer al Dios verdadero, sí, Señor, y alzar sus ojos a ti, Señor. Traerle no sacrificio, sino un corazón arrepentido. Eso pedimos, Señor, para Perú, un pueblo que se levante y te conozca, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, y así de esta manera llegamos al final de este tiempo de radio, de televisión, de este hermoso viaje que creo que hemos realizado por Perú. Así que, bueno, muchas gracias, Daniel, por ese aporte que nos mostraste ahí, su gente, y también gracias, Diego, también por todo tu trabajo de hacernos ver esos lugares maravillosos que hay en Perú, ¿no? Y bueno, dejamos este desafío de oración por Perú, ¿no? Para que sigamos orando por Perú, para que el Señor rompa toda cadena que hay en ese país de idolatría y de todas cosas que quizás están poniendo un freno para que Dios no bendiga esa tierra. Podemos decir, amemos Perú, oremos por esta tierra para que Dios la bendiga. Amén. Así que nos tenemos que marchar, así que muchas gracias también a nuestros compañeros, a todos los que han hecho posible que nosotros podamos salir en este momento al aire, tanto por radio, por televisión, y bueno, un abrazo a todos y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Oh baby, I was born to hold you tight, kiss you on the cheek, tuck you in at night, and when you're with me, I'm alright. Spend your life with me, oh, 'cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, 'cause oh, the sun will keep on burning. Oh, spend your life with me, you baby, spend your life with me.